Buenos días a todos, qué bueno verles a cada uno. El 20 de diciembre de 2020 comencé una serie de mensajes del Evangelio de Juan y hoy vamos a completar esa serie de mensajes. Hemos llegado por fin al último pasaje en el capítulo 21. Hemos estado mirando casi por 2 años este Evangelio y viendo cómo Juan nos habla de este mensaje que se hizo carne, y estamos en esta última porción mirando ese mensaje en los eventos de la resurrección. Y quería empezar pidiendo que piensen un momento conmigo. Si fuesen a representar su caminar con Jesús con un gráfico, sería quizá una pendiente ascendiente de una manera constante, algo así. Uno empieza abajo y va subiendo de forma uniforme hacia arriba, tal vez incluso una especie de curva, ¿no? Como de campana, que cada vez va subiendo más intensamente conforme progresan los años. Sospecho que para la mayoría de nosotros el gráfico debería ser más algo así, de nuestro caminar con Cristo. Juan escribió su Evangelio y dice claramente en el capítulo 20, versículo 31, con qué propósito escribió este Evangelio. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y lo que acabamos preguntándonos es, bueno, si quiero responder a esta oferta por parte de Jesús, si quiero poner mi fe en Jesús y recibir esta vida por medio de Él, ¿qué clase de vida es la que estamos hablando? ¿Cómo es este caminar con Jesús en fe? Creo que en este último pasaje del Evangelio de Juan, Él nos da un retrato honesto de lo que es una vida siguiendo a Jesús en fe, y lo hace atrayendo nuestra atención a Pedro en estos últimos versículos de su Evangelio. Así que vamos a pensar hoy en este retrato del discipulado que tenemos en el apóstol Pedro. Estamos en Juan capítulo 21 y vamos a estar en los versículos del 15 hasta el final, hasta el 25. Empecemos en el versículo 15. Así que cuando habían desayunado, Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas a mí más que estos? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Es curioso este momento para Pedro. Y esto sucede justo después de que ellos, aún después de la resurrección de Jesús, después de que Él se les ha aparecido a todos, ya han regresado de Jerusalén a Galilea, están allí, salen a pescar toda la noche y no cogen nada, y por la mañana Jesús aparece en la orilla y les provee otra vez una pesca milagrosa. 153 peces enormes, y hasta el punto que no son capaces ni de meterlo en el barco, tienen que arrastrar la red hasta la orilla para sacarlo en tierra. Y Jesús en ese evento le recuerda a los discípulos que esa labor inicial con la que comenzó su caminar de discipulado con Jesús, esa labor inicial de convertirse en pescadores de hombres, no ha terminado con su muerte y resurrección, sino que continúa. Y ahora centra su atención en Pedro, Simón Pedro. Sabemos la historia de Pedro, que esa última noche antes de la crucifixión de Jesús, Jesús les advierte: ustedes todos me van a abandonar. Y Simón Pedro le dice: de eso nada. Yo no sé estos otros qué van a hacer, pero yo jamás te abandonaré. Yo estoy dispuesto a poner mi alma por ti. Estas grandes promesas de Pedro. Pero Jesús tenía razón. Antes de que esa misma noche terminase,
3 veces le preguntarían a Pedro, oye, ¿no eres tú uno de esos de Jesús? Y 3 veces Pedro diría, no lo conozco. La última de esas veces, con maldiciones, asegurando de la forma más intensa posible que no conoce a Jesús. Él pensaba que iba a defender a Jesús hasta la muerte y se dio cuenta de algo que él no sabía, que resulta que es un cobarde. Pensaba que él era valiente, pensaba que él ya había tomado esa decisión, que había dicho, voy a seguir a Jesús y amo más a Jesús que a padre, madre, esposo, esposa, mujer, hijos, aún a mí mismo. Amo a Jesús más que todo eso. Soy el discípulo que Jesús me ha dicho que debo ser. Lo voy a dar todo. Solo para descubrir que no lo iba a dar todo. Se acobardó y dejó a Jesús solo para morir, para salvar su pellejo. Así que Jesús ahora centra su atención en Pedro y comienza haciéndole una pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas a mí más que estos? Hay varias formas en que pudiéramos interpretar esa pregunta. ¿A qué se refiere ese pronombre, estos? ¿Pudiera estar Jesús refiriéndose a los demás discípulos o quizá a la barca y las redes y los pescados? Quizá preguntándole cuál es el objeto del amor de Pedro, ¿no? ¿Cuál es el objeto del amor de Pedro que más peso tiene en su corazón? ¿Es para ti más importante los otros discípulos o es para ti más importante esa vida de pesca que conocías antes de conocerme? ¿O soy yo más importante que estas cosas? Creo que la construcción de la pregunta en el griego original indica otro tipo de comparación. Lo que estamos comparando aquí no es cuál es el objeto más importante del amor de Pedro, sino más bien estamos preguntando que cómo compara el amor mismo de Pedro con el amor de los demás discípulos. O sea que Jesús le está preguntando, ¿me amas a mí más de lo que me aman todos estos? Y tanto Pedro como Jesús recuerdan que Pedro hace muy poco ha estado afirmando que él ama a Jesús más que a los demás, porque a lo mejor ellos le van a abandonar, pero Pedro nunca. Y vemos en los evangelios que los discípulos habían interpretado su labor de discipulado como una especie de competición, como un evento competitivo en el que cada uno estaba tratando de superar a los demás para ganarse ese puesto a la diestra de Jesús en el reino. Y creo que Pedro, antes de los momentos de la crucifixión de Jesús, él pensaba que él iba ganando, que él era el mejor de los discípulos, que él estaba más comprometido que nadie, que él lo iba a dar todo. Solo para descubrir que no era así, que era un cobarde. Y ahora Jesús le pregunta, vamos a pensar en esta comparación que estabas haciendo antes, que tú me amabas más que nadie. Sigues diciendo lo mismo, Pedro. ¿Me amas más que todos los demás? Es curioso cómo en el caminar cristiano tantas veces convertimos el caminar cristiano en una especie de competición. Yo soy más espiritual que tú. Tú eres menos digno que yo. Yo no soy perfecto, pero mejor que ese soy. ¿Me amas más que estos? Y Pedro se ve en un momento muy difícil. Él sabe que ama a Jesús. Quizá no como pensaba que lo amaba. Él pensaba que iba a poder darlo todo por él y se dio cuenta de que no. Él sabe que es un cobarde. Pero la capacidad de amar que un cobarde tiene, eso Pedro sabe que se lo da a Jesús. Que él ama a Jesús. Es curioso que Jesús le pregunta, ¿me amas? Y la palabra que usa, sabes que en griego hay varias palabras que se pueden traducir a amor. Le pregunta, ¿me amas? Con la palabra que
se suele hablar de ella como la que más elevado representa la idea del amor, más en su expresión más perfecta, ¿no? La palabra agape o el verbo agapeo. Y esa es la palabra que usa Jesús, esa palabra que tan a menudo se usa para describir el amor de Dios para con nosotros, ese amor perfecto en su expresión más desinteresada y más pura y más perfecta. Cuando Pedro responde, dice, sí, Señor. Nota que en la respuesta de Pedro, él no habla de nadie más. Eso de compararse ya con otros, como que se le han quitado ya las ganas de eso. Él sabe que no hay nada que hacer por ese lado. Y él sabe que ama al Señor, pero no se atreve a usar la misma palabra que Jesús le hizo. No le dice, sí, Señor, y usar el verbo ese, agapeo. Él cambia el verbo y dice fileo. Y el verbo fileo también es una palabra que perfectamente se traduce amor. Quiere decir tener afecto por, gustarte, considerar a alguien tu amigo. Es ese amor entrañable de que tengo gran afecto por ti, eres una persona entrañable para mí. Pedro usa esa palabra, pero como que no se atreve a usar la palabra que está usando Jesús. Y quizás notes, las traducciones modernas no suelen hacer ninguna distinción entre esos dos verbos. Y es cierto que ambas palabras se traducen amor. Y muchos dicen, bueno, que Juan a través del Evangelio ha usado ambas palabras para describir, por ejemplo, el amor de Dios. No solo usa la palabra agapeo para describir el verbo, para describir el amor de Dios, sino que usa también fileo para hablar de cómo Dios nos ama. Así que muchos piensan que simplemente Juan está aquí usando dos palabras sinónimas para darle un poco más de variedad a su relato. Pero me parece significativo la forma en que estas dos palabras se van usando a través del texto. Y creo que hay algo ahí. Creo que el hecho de que Pedro no se atreve a usar la palabra ágape, sino que usa la palabra fileo, tiene algo que ver con esta nueva humildad que ha descubierto. Él pensaba que iba ganando, pensaba que era el mejor de los discípulos, que lo iba a entregar todo, se dio cuenta de que no era lo que él pensaba que era. De que él era cobarde y que abandonó a Jesús en el momento más oscuro, cuando él pensaba que lo iba a dar todo, no lo dio. Y él solo se atreve a decirle al Señor Jesús, primero, no me voy a comparar con nadie. Solo puedo decirte lo que hay en mi corazón y yo sé que te quiero. Yo sé que tengo lo más que tengo que ofrecer, eso es lo que quiero darte. Y quizás no se atreve a usar la palabra agape porque piensa, yo no sé si soy capaz de amar de esa forma. Pero el amor que tengo que dar, lo tengo para contigo. La trayectoria de Pedro es muy interesante hasta este momento. ¿Sabes ese momento inicial cuando se encuentra con Jesús? Cuando se sienta en la barca de Pedro y predica desde ahí, y luego después de terminar le dice, vete más adentro y echa las redes, y él dice, he estado toda la noche pescando, no he cogido nada, pero bueno, si tú lo dices y lo haces, y cogen tantos peces que se están rompiendo las redes, y tienen que llamar a a Juan y a Jacobo con la otra barca para venir a ayudarles, y entre los cuatro tratar de recoger la red. Y después de eso, la reacción de Pedro ante Jesús, se da cuenta del milagro. Y le dice, Lucas 5:8, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y Jesús le dice, no te preocupes, sígueme y yo te voy a hacer un pescador de hombres. Ahí comenzó su caminar con Cristo y él va cada vez más, a través de esos 2 años y medio de ministerio público de Jesús, Pedro cada vez se entrega más a esa labor de discípulo, hasta el punto en que él cree que ya lo va a dar todo, está todo metido, y llegamos a ese punto justo antes de la crucifixión, cuando Jesús empieza a decir, me van a abandonar todos, y en Mateo 26:33, las palabras de Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.
O la versión que nos da Marcos en 14:29, aunque todos sean escandalizados, yo no. O la versión que nos da Juan en el Juan 13:37, mi alma pondré por ti, Jesús. Solo para horas más tarde, cuando le preguntan, ¿tú no serás también de sus discípulos? La respuesta de Pedro sea, no lo soy. Vaya, empieza abajo, sube y acaba otra vez en lo más profundo. Y todo esto para llegar a este momento. La arrogante confianza en sí mismo que tenía Pedro fue destrozada por sus 3 negaciones de Jesús. ¿Cómo has tenido tú que enfrentar tus propios fracasos ante Jesús en tu caminar con Él? Vamos a terminar el versículo 15. Jesús le ha hecho la pregunta, ¿me amas a mí más que estos? Él dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, apacienta mis corderos. Es curioso que Jesús no solamente le da la oportunidad de afirmar su amor para con él, sino que habla de ministerio. Habla de una labor que él tiene para Pedro, en la que Pedro va a estar sirviendo en el reino de Dios y va a estar cumpliendo una labor muy importante. En Juan 10 Jesús habla de que yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque me conocen, mis ovejas son las ovejas del Padre y Él me las ha dado a mí y yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Cuando Jesús habla de sus ovejas, está hablando de su tesoro, de algo precioso para Él, algo por lo cual Él da su vida. Así que Jesús le está diciendo a Pedro, te encomiendo el cuidado de esta cosa tan preciosa para mí. Dice, apacienta mis corderos, dales de comer. Llévalos a pastos donde puedan comer. Y la primera palabra que usa aquí en sus instrucciones es corderos. La idea no solo de una oveja ya madura, sino un corderito, un animal que aún no está maduro. Y Jesús sabe, Él ve que ya mismo va a lanzarse la iglesia y va a estar llena la iglesia de personas que acaban de iniciar su caminar con Cristo. Y van a necesitar que Pedro les hable y les enseñe lo que Jesús enseñó y les modele y les demuestre cómo es la vida que Jesús nos llama a vivir. Jesús le está restaurando, no solamente para consigo mismo, permitiéndole deshacer una de esas 3 mentiras que dijo la noche en que le preguntaron, ¿tú eres uno de los de Jesús? Y él mintió y dijo, no lo soy. Esas mentiras ahora Jesús las responde a ellas con afirmaciones verdaderas. ¿Me amas? Y él dice, sí, Jesús, te quiero. Pero no solo le está restaurando en su relación con Jesús, sino que en el mismo momento, a la misma vez, está restaurándole en su relación con los demás. El que él le haya fallado al Señor Jesús no quiere decir que Jesús ya no quiera que él sirva a los demás. Apacienta mis corderos. Tú les vas a tener que alimentar, vas a tener que darles de comer a estos que van a estar iniciando su caminar conmigo. Jesús restauró a Pedro, no solo consigo mismo, sino a un ministerio significativo para con los demás. ¿Cómo ha hecho Jesús lo mismo en tu vida? ¿Cómo te ha llamado a ti a servir a los demás en su nombre? Seguimos, versículo 16. Le vuelve a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, pastorea mis ovejas. Así que Jesús repite otra vez la pregunta. Nota que esta vez Jesús retira esa cosa de compararse con otros. ¿Me amas a mí más que estos? Jesús ya quita eso de su pregunta, pero sigue usando ese verbo agapeo,
¿Me amas? Esta palabra que se refiere al amor perfecto de Dios. ¿Me amas de esta forma sublime? Y la respuesta de Pedro es idéntica a la primera vez. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, Fileo. Tengo un profundo afecto por ti, un afecto entrañable para contigo. Y todavía vemos que Pedro no se siente capaz de usar la misma palabra que Jesús está usando. Pero lo que tiene quiere decir, lo que tengo te lo doy. Y Jesús está profundizando. Nota que ahora le dice pastorea. No simplemente dale de comer, sino provee la dirección, el liderazgo, la instrucción. Y ahora dice, mis ovejas, no mis corderitos, sino ya ovejas maduras. Y Jesús está mirando más adelante que Pedro no solamente va en los días iniciales de la iglesia a compartir el testimonio que él tiene que compartir acerca de las enseñanzas y la vida de Jesús, sino que eso va a continuar y conforme esos corderitos se convierten en ovejas y esas personas que han iniciado su fe en Jesús llegan a la madurez. Él pretende que Pedro continúe guiando, liderando a estas sus ovejas. Y Jesús indica que hay un camino largo aquí con Pedro. Me parece muy interesante observar cómo se lleva a cabo en la vida de Pedro esta realidad. Y sabes que el mero hecho de que Pedro ni siquiera se atreve a usar el mismo verbo que Jesús está usando en sus preguntas, nos dice que ha habido un cambio en Pedro. Antes de todo esto, antes de su monstruoso fracaso, antes de eso, él pensaba que ya era lo mejor. Ahora no se atreve ni a usar la palabra que Jesús está usando. Ahora no se atreve a compararse con nadie. Y todo ese dolor es parte del proceso necesario en Pedro para que él realmente llegase a ser un líder útil. Para que él adquiriese la humildad que necesitaba tener para ser un líder eficaz. Y efectivamente Pedro se convirtió en un líder en la iglesia. Y lo fue hasta su muerte. Nota las palabras de Pedro mismo, cómo él ha reinterpretado lo que es ser un líder en el reino de Dios. Él pensaba que era privilegio esa posición a la diestra de Jesús de mando y de ordenarle a todo el mundo lo que tienen que hacer. Nota más adelante en su vida cuando Pedro escribe su primera carta, primera de Pedro, capítulo 5. Nota las instrucciones que él le da a los líderes. A los ancianos entre vosotros les exhorto. Yo, anciano también con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad el rebaño de Dios que está a vuestro cargo, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios. No por ganancias deshonestas, sino de corazón. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Y al aparecer el príncipe de los pastores, recibiréis la inmarchitable corona de gloria. Ahora mismo, quizá para Pedro todo esto es impensable. Que él pueda haberse restaurado a un ministerio de liderazgo, si él es un cobarde, si él ha fallado completamente. Pero Jesús le está indicando que es exactamente lo que va a suceder y ciertamente es lo que acabó sucediendo con la vida de Pedro. Jesús anticipa el día en que Pedro guiará a cristianos maduros, siendo pastor para ellos. ¿Cómo crees que debería verse la madurez en tu caminar con Jesús? ¿Qué pretende lograr Jesús de tu vida a través de los años? Seguimos al versículo 17, le dice la tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?
Se turbó Pedro porque le dijo la tercera vez, ¿me quieres? Y le dice, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Una tercera pregunta. Y es muy curioso, y es por esto que pienso que no debemos simplemente pensar que estas palabras son sinónimas y es para dar un poco de variedad de vocabulario. Me parece significativo que cuando llegamos a la tercera pregunta, Jesús es el que cambia la palabra que está usando en su pregunta. Ya no dice agapeo, usa la palabra que está respondiendo Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Tienes este afecto entrañable, esta amistad para conmigo. ¿Tienes eso? Y dice Juan que Pedro se turbó por esta tercera pregunta, porque le preguntó, ¿me quieres? ¿Me fileo? ¿Me fileas? ¿Y por qué se turba Pedro de la tercera pregunta? No sé si es simplemente el hecho de que ya van 3 veces que Jesús le ha preguntado la misma cosa y uno puede pensar, bueno, si me lo sigues preguntando es porque no te lo crees. Porque te he dicho que te quiero, pero no me crees. Por eso sigues preguntando. Es como cuando tu hijo te pregunta algo y le respondes y te hace la misma pregunta otra vez. Como que no te cree que vas a hacer lo que le dijiste. O tal vez es por el cambio de palabra. Como que quizás Jesús ha dicho, bueno, es verdad, tú no vas nunca a alcanzar al amor agape, te vas a quedar en el amor fileo. Así que bueno, me ajusto a esto y digamos que de aquí no vas a pasar. Quizás son las dos cosas. Todo lo que tiene que ver con esta tercera pregunta le hace a Pedro sentirse aún peor. Él sabe lo que quiere darle a Jesús, pero piensa que no va a poder, no va a ser capaz. Él pensaba que lo iba a hacer antes y no lo hizo. ¿Cómo hacer grandes promesas ahora? ¿Quién le va a creer? Y las preguntas parecen indicar que Jesús no se lo cree. ¿Cómo se lo va a creer Pedro? Ni Pedro cree que sea capaz. Pero él sabe la realidad. Si es verdad que Pedro ama a alguien, si él tiene amor para con alguien, él sabe que Jesús es el objeto del amor de su corazón, imperfecto como es. Pero si un cobarde puede amar, eso es lo que Pedro hace para con Jesús. Señor, tú conoces todas las cosas. No hay nada que tú no sepas. Tú sabes que cuando te digo que te quiero, estoy diciendo la verdad. Y es probable que no sea hasta más adelante que Pedro repare en que Jesús le está preguntando 3 veces la misma pregunta que básicamente le habían preguntado esa última noche. ¿Tú eres de Jesús? Y 3 veces esa noche Pedro había mentido. No lo soy. Cuando sabía que lo era. Pero por temor, por cobardía, dijo que no, mintió. Y Jesús está permitiéndole dar 3 respuestas verdaderas en lugar de esas 3 mentiras para borrarlas, para quitarlas de en medio. Pero en este momento quizá Pedro no lo ve y piensa que Jesús está indicando dudas. Tú no me amas, tú no vas a quererme, ya me has fallado una vez, que no confío en ti. Y sin embargo, creo que más adelante Pedro llega a darse cuenta de lo que Jesús estaba haciendo delante de los demás discípulos era darle la oportunidad de deshacer esas mentiras y reemplazarlas con la verdad de que él ama a Jesús. Ahora con un nuevo conocimiento de que su amor es una cosa pequeña e imperfecta. Y de que el que es fuerte y perfecto es Jesús. Y de que la única forma que podemos ser discípulos de Jesús no es ganándonos por méritos propios su favor, sino es dependiendo desesperadamente de Él como Redentor de cobardes y mezquinos y pecadores.
Así es como nos relacionamos con nuestro Señor Jesús. Pedro no lo sabía hasta que se dio cuenta de que lo mejor que él pensaba que tenía no era nada y de que él era mucho menos de lo que él pensaba. Pero eso no quita la gloria del Salvador Jesús. Jesús está restaurándole. Y una tercera vez afirma: apacienta mis ovejas, cuida de mi rebaño. Versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, tú te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. Pero dijo esto indicando con qué clase de muerte iba a glorificar a Dios. Y habiendo dicho esto, le dice: sígueme. Jesús no solo restaura a Pedro, permitiéndole deshacer 3 mentiras con 3 afirmaciones verdaderas. No solamente reafirma su llamado al liderazgo en el pueblo de Dios, en el reino de Dios, y a ser el tipo de líder que Jesús quiere que sea. Y es después de su fracaso que Pedro se convierte en un pastor que se parece a Jesús. Un pastor sin arrogancia, sin orgullo. No solo eso, sino que Jesús le habla del futuro. Tú cuando eras más joven, te atabas la ropa como tú quisieras y ibas a donde querías. Cuando seas viejo, alguien te va a tomar a ti y te va a atar. Y te va a llevar donde no quieres ir. Y Juan interpreta esto. Obviamente, para cuando Juan está escribiendo este evangelio, Pedro ya ha muerto. Porque Juan añade ahí parentéticamente, dijo esto indicando con qué clase de muerte iba a glorificar a Dios. ¿Sabes qué? El fracaso más grande de Pedro, aún eso Jesús va a restaurarlo. Y Jesús le está diciendo: esto es lo que voy a hacer contigo, esto es lo que eres tú, eres un cobarde, pero por mí vas a convertirte en una persona valiente y vas a enfrentar la muerte con el valor que no tenías anteriormente. Esto es lo que hace Jesús cuando nos redime. Nos va transformando y cambiando de lo que éramos a algo glorioso, algo que se asemeja a Él. Y si Jesús enfrentó su muerte con valor, llegará el día en que Pedro hará lo mismo. Porque hasta ese punto llegará la obra de Jesús en su alma y en su corazón. Llegará el momento en que Pedro no teme la muerte. Llegará el momento en que él no teme el sufrimiento. Llegará el momento en que ama a Jesús de la forma que Jesús le está pidiendo que le ame. Y esté dispuesto a darlo todo. Y él en su muerte dará gloria a Dios. No sabemos exactamente cómo murió Pedro. Puedo comentar algunas cosas. Clemente de Roma, que escribe en el año 96 después de Cristo, en una carta dice lo siguiente: pongamos ante nuestros ojos a los buenos apóstoles. Estaba Pedro, quien a causa de celos injustos soportó no 1 o 2, sino muchas pruebas. Y así, habiendo dado su testimonio, fue a su lugar señalado de gloria. Y él obviamente está indicando que Pedro murió por su fe, murió mártir. Tertuliano escribe como en el año 212 y dice: en Roma Nerón fue el primero que manchó con sangre la fe naciente. Entonces Pedro es ceñido por otro cuando es fijado a la cruz. O sea que para el año 200 hay alguien escribiendo de que Pedro no solamente murió, sino que fue muerto por crucifixión. Y por esa época más o menos, como en el 190 después de Cristo, hay un libro que se llama Los Hechos de Pedro, que es como creando leyendas acerca de Pedro. Esto ya estamos ya más de 100 años más tarde, 150 años, 200 años más tarde, y se están ya creando historias acerca de Pedro en esta época. Y ahí él describe que Pedro, cuando lo van a matar, él pide que lo crucifiquen boca abajo, porque él dice que no es digno de morir como su Señor. Esta leyenda la repite Eusebio en su historia eclesiástica, como el 315 después de Cristo. Pero
Claro, cuando nos vamos separando tanto del momento inicial, es muy probable que uno simplemente esté intuyendo que lo de fijar o ceñir pueda referirse a la crucifixión, y otras personas más adelante están tratando de interpretar eso, pero no sabemos con toda certeza. Lo que sí sabemos es que Pedro murió por su fe. Sabemos que por causa de su testimonio de Jesús, él perdió la vida y él fue fiel hasta la muerte y dio gloria a Dios en su muerte. Jesús le está indicando ya qué es lo que él va a lograr con Pedro. Ese monstruoso fracaso de Pedro no lo descalificó para el ministerio, ni le impidió mantenerse firme donde había fallado antes. ¿Qué cuadro pinta el ejemplo de Pedro para tu propio caminar con Jesús? Versículo 20. Volviéndose Pedro, ve al discípulo al que amaba Jesús siguiéndoles, quien también se había recostado sobre su pecho en la cena y dijo: Señor, ¿quién es el que te entrega? Así que habiendo visto a este, Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿pero qué de este? Le dice Jesús: si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué es eso para ti? Tú, sígueme. Curioso que inmediatamente después de lo que Jesús ha dicho, indicando que él va a permanecer firme donde ha fracasado anteriormente, que él va un día a dar su vida para traer gloria a Jesús. En ese momento Pedro se da la vuelta y ve que Juan está por ahí. Obviamente Juan sigue sin identificarse por nombre, sino se describe simplemente como el discípulo al que amaba a Jesús, y él quiere que sus lectores piensen en Jesús, no en él. Y que si hay algo de su vida que valga algo, es simplemente porque Jesús le ha amado. Y él les recuerda: sí, yo soy el que describí antes, que en esa última noche cuando Jesús dijo: alguien me va a entregar, el que estaba recostado sobre el pecho de Jesús y le preguntó: ¿quién es el que te va a entregar? Ese Juan. Pedro le ve y le dice a Jesús: y bueno, ¿y qué de este? Has hablado conmigo de cosas que estás haciendo conmigo. ¿Qué pasa con Juan? Es curioso lo rápidamente, lo fácilmente en nuestro caminar con Jesús, que podemos quitar la vista de Jesús y empezar a mirarnos unos a otros. ¿Qué es lo que está haciendo ese? ¿Cómo va aquel? ¿Qué está haciendo Jesús en la vida de este o aquel? De hecho, muchas veces en el mundo cristiano estamos continuamente mirando a ver quién está haciendo algo espectacular, quién está haciendo algo, escribiendo un libro que todo el mundo lee, quién está poniendo cosas en TikTok o en lo que sea y todo el mundo lo está escuchando. ¿Cuál es la última moda que se está propagando entre las iglesias y todo el mundo está acudiendo en masa? ¿Cómo podemos imitar eso? ¿Qué zapatos tengo que ponerme para que la gente venga? ¿Y cuántos cientos de dólares tengo que gastarme en ellos? Hay esta cosa en nosotros, que Jesús nos llama a seguirle, e inmediatamente empezamos a mirar quién está al lado y qué está haciendo y qué pinta tiene y cómo está haciendo las cosas y cómo va eso y cómo va aquello. Parece que ya a una hora Pedro está empezando otra vez a irse para el camino de la espiritualidad comparativa, del discipulado como un evento competitivo. ¿Quién gana? La respuesta de Jesús: si a mí me da la gana de que este se quede hasta que yo vuelva, ¿qué narices tiene eso que ver contigo, Pedro? ¿En qué te impacta a ti lo que yo tengo pensado hacer con él? Esa no es tu labor. Descifrar el discipulado de Juan. Tu labor es seguirme a mí. Deja de preocuparte por Juan. Deja de mirar. Tantas veces
Estamos tan desesperados por aprender qué es lo que está pasando con este o aquel, que ni siquiera tenemos tiempo. Estamos leyendo el último libro, viendo el último vídeo, estamos mirando en YouTube cuál es el último sermón y no tenemos ni tiempo de leer la Biblia. No tenemos tiempo para escuchar a Dios mismo. Queremos escuchar a todos los grandes predicadores y no queremos hablar con Dios, conversar con Él. Preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo en tu reino? ¿Cómo quieres que yo sea parte de lo que tú estás haciendo? Jesús dice, lo que yo estoy haciendo con el otro no tiene nada que ver contigo. Tú, sígueme. Los ojos aquí, dice Jesús. Mírame a mí. Pedro estuvo tentado de volver su atención a Juan, pero Jesús le dijo que mantuviera su enfoque en seguirlo a él. ¿Cómo has puesto tú tu atención en los demás en lugar de en seguir a Jesús? Versículo 23. Así que se difundió este dicho entre los hermanos, que ese discípulo no muere. Pero no le dijo Jesús que no muere, sino, si yo quiero que Él permanezca hasta que yo venga, ¿qué es eso para ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y el que escribe estas cosas. Y hemos conocido que su testimonio es verdadero. También hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribiera cada una, supongo que ni aún en el cosmos cabrían los rollos que habrían de escribirse. Juan cierra su evangelio con estos versículos. Primero quiere corregir un error que ha circulado entre los cristianos. Dado lo que Jesús le dijo a Pedro, si yo quiero que Él permanezca hasta que yo venga, empezó la gente a decir, Jesús dijo que Juan va a estar vivo cuando venga Jesús. Él no se va a morir hasta que venga Jesús. Y para cuando Juan está escribiendo este evangelio es probable que él sea el último de los apóstoles que aún queda con vida y todo el mundo le está mirando. ¡Wow! Entonces Jesús tiene que venir ya mismo porque a este hombre le queda poco. Cada día está más viejo. Y mirándole como una especie de reloj escatológico. La venida de Cristo se avecina porque mira lo viejo que está Juan. Y Juan quiere corregir este error. Y nota, quizá por eso cuando escribe el Evangelio ni siquiera se menciona por nombre en el Evangelio, porque está harto de que todo el mundo se fije tanto en él. No te fijes en mí, fíjate en Jesús, el que me amó. Y él les recuerda, gente, Jesús no dijo, Juan no se va a morir. Lo que dijo fue una pregunta hipotética para decirle a Pedro que dejase de fijarse en Juan. Si a mí me da la gana que se quede hasta que yo venga, ¿qué tiene eso que ver contigo, Pedro? Tú tienes que hacer lo que yo te he pedido que hagas tú. Lo que Jesús nunca dijo es, Juan no va a morir. Ni dijo, yo voy a regresar antes de que Juan muera. No lo dijo. Tantas veces la gente coge la Biblia, las palabras de Jesús y busca la forma de, en lo que Jesús dice, decir lo que no dijo. De sacar de ahí cosas raras. Y deja de ver cosas en YouTube de gente diciendo barbaridades con la Biblia en la mano. Aprende a estudiar la Biblia, estúdiala tú. Pero este tipo de cosas sucede continuamente. La gente coge una frase de Jesús e intuye lo que no está diciendo y de ahí sacan toda una gran enseñanza. Y Juan les dice, Jesús no dijo que yo no iba a morir. Lo que dijo fue, ¿qué tiene que ver contigo lo que yo haga con Juan? Y la gran ironía es que la gente había tomado esa misma pregunta que hizo Jesús para decir, no te fijes en Juan, y la gente estaba ahora fijándose en Juan para determinar por la vida de Juan cuándo venía Jesús. Dejen de hacer eso, dice Juan. ¿Qué tiene que decir de sí mismo también Juan? Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribe.
Y hemos conocido que su testimonio es verdadero. Juan les está recordando las cosas que yo he registrado en este evangelio. Os estoy contando las cosas que yo viví con Jesús. Esta conversación que tuvo Jesús con Pedro, es que yo estaba ahí, yo estaba detrás siguiendo. Os estoy contando, no estoy inventándome una leyenda, no estoy creando el mito de Jesús, os estoy contando la pura verdad, y los que compartimos este testimonio, todos coincidimos en que lo que estoy escribiendo aquí no es un invento, sino que es un testimonio verdadero y correcto de las cosas reales que vi acerca de Jesús. Y pudiéramos pensar, muy bien, ahí cerramos el evangelio. Pero Juan no quiere cerrar el evangelio hablando de sí mismo. Así que tenemos el último versículo. ¿Sabes qué? Yo os he contado algunas cosas que hizo Jesús, pero Jesús hizo tantas cosas. Tantas cosas. Si quisiéramos escribir cada cosa que hizo Jesús, yo me imagino que ni el universo daría para la cantidad de rollos que habría que escribir. Y Juan nos recuerda lo grande que es Jesús. Aún él, cuando escribe este evangelio, es anciano, ha vivido una larga vida siguiendo a Jesús, su conocimiento, su madurez espiritual, todo lo que él puede compartir parece tan inmenso, y aún él dice, no os he podido decir nada más que lo superficial, hay tanto más en Jesús. Si fuéramos a escribirlo todo, no cabría en el universo. Juan advierte a la gente que mire a Jesús, no a Él, porque solo Él es vida y bondad insondables. ¿Cómo has hallado que esto sea cierto en tu vida? Seguir a Jesús es difícil. El mismo Pedro pasó de caer a los pies de Jesús y suplicarle que lo dejara porque era un gran pecador, a pensar que era el mejor de los discípulos, capaz de permanecer firme, aun cuando todos los demás pudieran fallar. Y desde esa vertiginosa altura, llegar a la monstruosa comprensión de que en realidad era un cobarde, dispuesto a abandonar a Jesús a la tortura y a la muerte para salvar su propio pellejo. Y una vez más, de ese pozo infernal, al encuentro con el Señor Jesús resucitado, quien aún le amaba, quien le afirmaba, quien lo restauraba al ministerio. Y todo eso fue simplemente el preludio a una vida de discipulado. Una vida llena de dificultades, de crecimiento hacia la madurez, de ministerio efectivo y finalmente la muerte de un mártir. Esto es a lo que Juan nos está invitando. Cuando nos llama a descubrir vida eterna por medio de la fe en Jesús como Mesías y Dios, está hablando de esto. Esta es la maravilla de Jesús, que su bondad es tan vasta, tan amplia, tan insondable, que eclipsa la herida más profunda, las experiencias más dolorosas. Él es la vida eterna, y conocerlo a Él es vivir. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por venir a nosotros y darnos vida. Y gracias porque a través de todas las dificultades que podamos enfrentar y todos esos momentos de descubrimiento en que nos damos cuenta de que somos realmente pecadores, somos realmente menos de lo que pensamos, que en todo ello tú sigues siendo el gran Salvador, el gran Redentor que nos levanta y hace una obra en nosotros de transformación, de modo que donde hemos fallado antes, podemos permanecer en pie hoy. Donde a pesar de nuestros grandes fracasos, seguimos siendo herramientas en tus manos para bien en las vidas de los demás. Ayúdanos, Señor Jesús, a aferrarnos a ti
y a ser discípulos tuyos en esta vida, y haz tú de nuestras vidas lo que solo tú puedes hacer. Danos esa vida eterna que solamente se halla en ti, porque tú eres vida eterna y conocerte a ti es vivir. Te amamos, Señor Jesús, en tu nombre que lo pedimos todo.